Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de la manoseada reforma del Estado que recientemente recibió una nueva caricia con la propuesta de cambiar la Constitución para fomentar los gobiernos de coalición. Luego voy a entrevistar a la directora general del SIDAC, Verónica Vaz. Vamos a hablar con ella sobre si vale la pena o no ir a la universidad en México, si es una buena inversión o no. Y finalmente vamos a pasar al tema de la semana, hoy lo concluimos, si hay que prohibir o no plenamente el juego aquí en México. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desde hace muchos años me declaré enfermo por la manoseada reforma del Estado. He manifestado una y otra vez mi frustración y aburrición por los múltiples seminarios, congresos en esta materia que durante lustros se han organizado. Un verdadero desfile de expertos en ingeniería institucional que siempre terminan en una carencia total de resultados concretos. A lo largo de la historia de México, los grandes cambios políticos se han dado a consecuencia de crisis económicas o de violencia política. Por desgracia, nunca ha salido una gran reforma del Estado como producto de un proceso de deliberación y debate civilizado de los actores políticos. Hoy, que en el Senado vuelve a discutirse la idea de cambiar la Constitución para fomentar gobiernos de coalición, lo cual, por cierto, suena como una idea interesante, pues yo reitero, no les creo nada a los partidos. Me enferma que todo se quede en discusiones infinitas sin resultados. En este sentido, de nuevo estoy dispuesto a apostar, como desde hace mucho tiempo lo he hecho, desde hace muchos años, que nada va a salir de esta iniciativa de gobierno de coaliciones, mucho menos ahora que estamos al cuarto para las 12 para que termine un sexenio más. Javier Tello, muy buenas noches. De Leo, buenas noches. Será porque es fin de semana y ya me pone de mal humor esta cosa, pero sí me pone de mal humor el asunto de la reforma del Estado. De mal humor, Leo, no es sano. Ya estoy de mal humor por muchas cosas, sí, por lo del IFE y por lo de... mala señal. No, pero realmente, la otra vez recordaba que en 2004 me invitaron, ¿fue 2004 o 2005? Creo que fue 2004, un seminario que organizó el entonces diputado federal Manuel Camacho, sobre la reforma del Estado. Y otra vez pasaron todos la misma pasarela de siempre. Y yo les decía, pero señores, ¿para qué hacemos seminarios? Esto no va a pasar porque los partidos no tienen incentivos para cambiar un statu quo que les conviene. Y bueno, eso es 2004, fíjate, estamos en 2011 y... Bueno, igual ahora sale algo, ¿no? ¿Que vas a ir a rezarle a la Virgencita? No, en la Cámara de Diputados aprobaron una serie de cosas, yo creo que algunas cosas que son importantes, candidaturas independientes que tanto te gustan a ti, la posibilidad de hacer referéndums, la iniciativa preferencial para el presidente, bueno, impresas en el diario oficial, no, pero bueno, todo parece indicar que sí van a salir algunas cosas. Por cierto, lo discutimos el lunes con Jorge Castañeda Aguilar Camín y Héctor Aguilar Camín, no las más importantes, la reelección, de acuerdo, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, vámonos al tema del gobierno de coalición. Sí, yo no le veo pies ni cabeza a la propuesta, la verdad, no la entiendo, y eso independientemente de lo que yo piense de gobiernos de coalición. Sí, si quieres hablamos ahorita de eso, porque creo que es un tema interesante. No, gobiernos de coalición, para mucho. ¿no? Pero la iniciativa no le veo ningún sentido, es algo que ya puede hacer un presidente si quiere, no necesita que esté escrito en un papelito el que pueda nombrar en su gabinete a miembros de otros partidos y el que pueda acordar con esos partidos un programa de gobierno. Sí. Entonces sería como formalizarlo, ¿no? O sea, es una cosa legaloide quizás, ¿no? A mí, en serio, yo no le veo ningún sentido. Lo que sí creo que amerita una buena discusión es el tema de gobiernos de coalición, porque creo que hay muy buenos argumentos para estar a favor y muy buenos argumentos para estar en contra. Y hay muy buenas experiencias de cuales se puede aprender mucho y muy malas experiencias de las cuales también se puede aprender mucho, ¿no? Ahora, los gobiernos de coaliciones son más comunes en los sistemas parlamentarios, ¿no? Sí, donde no hay por necesidad para formar gobierno.
para formar al Ejecutivo, digamos, necesitas mayoría en el Parlamento. Si ningún partido la tiene, pues tiene que salir a buscar el apoyo de distintos partidos políticos. Sobre todo porque los intentos que se dan, y si se dan en cierto tipo de sistemas parlamentarios, sobre todo el inglés, es posible tener un gobierno de minoría, pero no duran. No duran, no. Entonces, o sea, son casos muy raros. Exacto, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un arreglo que suele ocurrir en sistemas parlamentarios y no sistemas como el nuestro, pero aún en esos sistemas, y aún teniendo ya la larga experiencia, tenemos ya cerca de 100 años de casos, creo que hay buenos argumentos en contra y buenos argumentos a favor. Y lo curioso es que son argumentos espejos. Lo que dice uno, dice el otro. El primer argumento es que a favor es que los gobiernos de coalición son más representativos. ¿Por qué? Porque al juntar dos o más partidos, pues estás representando las opiniones que existen allá afuera más claramente. El contraargumento de eso es que son menos representativos los gobiernos de coalición. ¿Por qué? Porque en esas coaliciones invariablemente los partidos chiquitos son sobrerepresentados y tienen una enorme capacidad de chantaje y de meter temas que jamás lograrían meter de otra forma. Y aquí el gran ejemplo, que tú conoces bien, es el ejemplo de los partidos muy pequeños, muy religiosos, que forman parte de coaliciones. Nosotros tenemos un argumento a favor diciendo que son más representativas las coaliciones y un argumento en contra diciendo precisamente lo opuesto, que son menos representativas. Mira, lo que ha pasado mucho en Israel a lo largo de décadas es que, digamos, estaban dos grandes partidos, ya no existen esos dos grandes partidos, están muy disminuidos, pero existía el partido de la derecha, el partido de la izquierda, ninguno tenía mayoría, ¿no? Y entonces tenían que recurrir a estos partidos religiosos que les sacaban todo. Y de sacarles todo era leyes mucho más religiosas que lo que la población... La gran mayoría en un cierto momento hubiera estado a favor de... Claro, la gran mayoría no está a favor de esas leyes religiosas y mucho dinero, dinero para escuelas religiosas, para etcétera. Pero lo mismo ha pasado, por cierto, en España. En España con los partidos nacionalistas. O sea, otra vez tienes un partido de derecha, el Partido Popular, y un partido de izquierda, el PSOE, que muchas veces no logran tener mayoría, y a quienes han recurrido a los catalanes, a los vascos, etcétera, ¿no? Sobre todo a los catalanes, ¿no? O sea, el gran ganador del sistema político español han sido los catalanes, ¿no? Que otra vez, que quieren pues más políticas públicas que apoyen a la autonomía, independencia de la región catalana y más dinero para Cataluña, ¿no? Entonces, es así que los propios gallegos, que no eran tan nacionalistas como los catalanes, se dieron cuenta que la manera de llevar dinero a Galicia era siendo más nacionalistas. ¿No? Entonces está ese argumento, ¿no? De que son menos representativos, otros dicen que no, que al contrario son más representativos, y ahorita hemos citado varios ejemplos de que son menos representativos, pero hay ejemplos donde se logra una especie de consenso y sí se representa mejor los intereses de los distintos grupos en la sociedad. El otro argumento tiene que ver con la transparencia. Unos dicen que los gobiernos de coalición son más transparentes, es decir, al reflejar más claramente preferencias, preferencias y divisiones reales que existen allá afuera, en ese sentido hay una mayor transparencia, mientras que los partidos, sistemas donde el que más gana votos, gana la presidencia por más bajo que sea su porcentaje, no reflejan tan claramente esas preferencias, y no solamente eso, sino que esa aparente unidad en el partido esconde enormes diferencias dentro de los partidos. Lo vemos claramente en el PRD, lo vemos claramente en el PAN y lo vemos claramente en el PRI. Ahora, por el otro lado, la gente dice no, al contrario, los gobiernos de coalición son menos transparentes. ¿Por qué? Porque el programa de gobierno suele ser negociado después de las elecciones. Entonces, compite el verde con un programa de gobierno, compite el partido de derecha con un programa de gobierno, compite el partido, todos compiten con su programa de gobierno, con su plataforma, y luego a la hora gobiernan con una plataforma que nunca nadie conoció y que es negociada después de las elecciones. Pero yo te voy a decir, la verdad, eso siempre, o sea, eso sucede, o sea, lo que prometen los partidos en campaña, Javier, lo sabemos en la historia de la democracia, luego entran al gobierno y hacen, digamos, en el mejor de los casos algo que prometieron, en el peor de los casos hacen lo contrario. No, yo sí creo... hay muchísimo. A ver, Felipe González dijo en su primera campaña, o segunda, no recuerdo, porque la primera creo que perdió, la segunda campaña,
que la que ganó, que no iba a meter a España a la OTAN. ¿Qué hizo cuando como gobernante metió a España a la OTAN? De que hay casos, pero también yo te puedo citar una enorme cantidad de casos donde básicamente hicieron lo que dijeron o trataron de hacerlo. Pero a ver, regresemos al caso de México. México tiene un sistema presidencial, como tú dices, no todos estos casos que dimos fueron parlamentarios, ¿no? Sí. Aquí parlamentarios. el tema, yo creo que el tema, lo que tú dices, hay dos grandes temas en el caso de México. Uno es que no se necesita hacer una reforma de Estado para hacer esto, o sea, es con la voluntad del que ganó. Las ganas de llegar a consenso se Pero de los dos, tanto del presidente como del partido que invita y le dice, oye, vente conmigo y yo te voy a dar la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda y no. Sí. Y vamos juntos en el Congreso. Lo que ocurrió eso en no se ha dado. Lo que ocurrió en Inglaterra, digamos. Sí, pero eso no se ha dado en México. No se ha dado. ¿No? Aunque Fox y Calderón en su momento quisieron hacer estos... Yo no diría que quisieron hacer gobiernos de coalición. No, querían incorporar a miembros de otros partidos en su gabinete. Eso sí, hay que hacer esa distinción. Una cosa, y eso ocurre constantemente en Estados Unidos, ocurrió con Obama, entra Obama y su secretario de la Defensa era el secretario que había sido el secretario de la Defensa con Bush. O sea, el poner a en tu gabinete a un otro partido no es un gobierno de coalición. Yo te doy puestos en el Ejecutivo a cambio de que tú me des tus votos en el Legislativo. Digamos, ese es el quid pro quo en un sistema presidencial donde podrías negociar eso. Y yo insistiría... Y eso no se ha dado en México. Insistiría un poquito más, insistiría en lo que ocurrió otra vez en Inglaterra, es decir, se negocia también más o menos un programa conjunto. Que no ha salido del todo, por cierto, a cabalidad, digamos, ese programa, pero en fin. No, ahí va. Bueno, sí. Van a organizar. El gran tema era si reformaban el sistema político allá y van a sacar la consulta, en fin. En eso quedaron. Sí. O sea, lo van a hacer. Sí. A ver quién gana. No, pues van a perder los... Van a perder. Sí, los liberales van a ganar. Bueno, pero el acuerdo no fue que se diera la reforma, el acuerdo fue... Vamos a hacer eso. Sí. Bueno, pero no se ha dado ni se necesita en México, eso es uno. Y segundo, lo que yo decía en la introducción, ¿no? Esta cosa de... Esta obsesión que tenemos por las reformas políticas en México desde hace varios lustros. Pero es una opción también tuya y mía y de todos. Tú te quejas constantemente de que está mal esto, que está mal por eso, pero y ellos mismos hacen seminarios, congresos. Beltrones hizo la ley convocatoria en 2007. Había un staff de asesores, nos costó dinero a los mexicanos y no sale nada. Sí, bueno, Entonces... La pregunta, como lo hablábamos del IFE, ¿cómo desatoramos esto, Javier? Sí, bueno, yo no creo, lo que tú decías en la introducción, creo que se me hace un poco exagerado, que las cosas nada más cambian como resultado de la violencia o de las crisis. Los grandes cambios políticos. Bueno, no sé, 2000, la culminación de la transición a la democracia, y yo diría que la transición a la democracia no fue el resultado de la violencia política. No, yo creo que sí, yo creo que el 2000, no explicas la alternancia en el 2000 sin... La violencia que comenzó con un movimiento como el del 68 que fue reprimido y sobre todo después de lo ocurrido en 94 con el levantamiento zapatista que llevó a la gran reforma política del 96, Javier. A eso me refiero. Si tomas 2000 como una fotografía, dices, sí, pues no pasó. No, tienes que tomar en cuenta... Tomando todo eso en cuenta... Y las crisis económicas que sufrió este sistema político. Yo no creo que es que otra vez vamos a tener que definir qué es violencia, ¿no? Si la Revolución Mexicana fue violencia, entonces eso es equiparable al levantamiento zapatista, pues ok. Bueno, yo no creo que la manera, si tuvieras que tenés que escoger si la transición en México a la democracia fue violenta o fue pacífica, tuvieras que escoger uno de esos dos adjetivos, yo no creo que escogerías el adjetivo violento, yo creo que escogerías, eso no significa que hubo cero violencia o cero muertos, claro que no. No. Pero hubo violencia y yo no creo que no pierdas de vista la otra parte, y hubo crisis económicas. Las crisis económicas también empujaron a la reforma política, porque el PRI perdió una de sus principales bases de legitimación, que era la eficacia económica. Cuando tú tienes crisis, pues claramente empezó a surgir un movimiento de oposición mucho más fuerte en el país después de las crisis de los 80. Esa variable te la acepto más, la de la violencia, insisto, si tuvieras que escoger... Son las dos. Pero yo no creo que... Yo creo que son muchas otras. Y ahí es donde entra tu otro argumento de que no tienen incentivos, no sé qué. No tienen incentivos. Yo creo que sí hay, y tenemos casos recientes, donde los poderosos ceden poder. Tú dices que eso nunca pasa. Yo creo que hay muchos casos donde eso sucede porque la gente piensa que es lo correcto, que es lo que hay que hacer, que es lo que se necesita hacer. Dame un ejemplo en México. Bueno, te doy dos leyes que pasaron bajo el gobierno de Fox
donde el gobierno está cediendo poder, el del Servicio Civil de Carrera y la Ley de Transparencia, que son yo creo que dos grandes cambios. Puede estar a favor no o en es contra. cesión de poder. Yo, bueno, pregúntale. No, yo no creo es que cesión sí. de poder. No, a ver. Información, ceder información Cesión al de público. poder es aceptar la reelección inmediata consecutiva, que es un golpe a el gran beneficiario de que no haya reelección, que son, como tú has dicho bien, no los partidos, sino las élites de los partidos. Y esas élites no se quieren quitar ese poder. Bueno, eso es un ejemplo de algo que no han querido ceder. Y yo sí creo que la Ley de Transparencia cede poder a la ciudadanía. Yo sí creo que cede poder a la ciudadanía. Y estaría dispuesto a aceptarlo, pero yo te diría, son cambios en el margen. Yo no creo que es un cambio en el margen la Ley de Transparencia. Pero no son los grandes temas de que necesitan, los grandes cambios que necesitan. Yo creo que la segunda vuelta, candidaturas independientes. Yo creo que la rendición de reelección. cuentas, si pensamos que eso es un problema en México, la rendición de cuentas, yo creo que la transparencia, acceso a información es algo clave. Que nos soltaron a los mexicanos y que venía en la idea de la democratización, la alternancia. Pero grandes cambios, de verdad, a verlos. Bueno, ya diste tu definición de grandes cambios, la reelección. Entonces ya por definición me acotaste a hablar de la reelección y si no se ha dado, entonces tienes razón. Pues no. Yo te estoy dando dos ejemplos donde sí creo que de manera totalmente voluntaria, entre comillas, porque en el caso de la transparencia venía dándose un movimiento ciudadano, que empieza en Oaxaca, etcétera. Y yo te diría que la Ley de Servicio Civil tiene un beneficiario que es el PRI, las burocracias que actuaban con el PRI, ¿no? Para darse de alguna manera estabilidad ya con la alternancia, pues dicen pasa la ley del Servicio Civil de Carrera. Hay un beneficiario que son los servidores. Beneficiarios, que el que haya un beneficiario de un cambio no significa esos servidores, por cierto, tenemos que debatir esa ley porque yo creo que ha sido un desastre. Esa ley, no lo digo de la de transparencia, la del Servicio Civil de Carrera ha sido un desastre para el gobierno. No han podido llenar ciertas plazas. ¿Pero por qué no? Se ha politizado, en fin. En parte porque precisamente cuando tú dices que el beneficiario, o sea, ¿quién cede poder ahí? El jefe que antes podría nombrar y despedir a gente a voluntad. Sí. Élites. Sí ceden ahí poder. No, bueno, la cedieron los panistas en detrimento de esa burocracia que era más priista. Pero en fin, ya no me queda tan claro. Ya nos tenemos que ir. Es un buen tema. Sí. Yo te apuesto que no, o sea, bueno, sostengo que esto del gobierno de coaliciones no va a salir. Es que no hace sentido. Esperemos que no hace sentido. Por eso, pero no me lo pongas como un ejemplo de un gran cambio que no va a salir. No, ni siquiera es un gran cambio. Bueno, en fin. Pero la otra... Me enferma la reforma, ya no quiero... Bla, 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 reformas, seminarios, congresos, ley convocatoria, pues es lo que hacemos aquí, Leo, todos los días. Bueno, pero aquí nos pagan para eso, a ellos no, a ellos les pagan para legislar, no para el puro bla, bla, bla. Para debatir y legislar. Bueno, en fin. Están cumpliendo una parte. Estás muy optimista, yo muy pesimista esta semana. Por eso ya, mejor vámonos al cine mañana, al programa del cine y ya. Gracias.